Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar los derechos de propiedad. El trabajo fue realizado por Juan Sebastián Baena Soto y Federico Vélez Gómez, que es quien les habla. Primero empecemos por el desarrollo del trabajo. Este trabajo lo realizamos ambos siendo los líderes. Por ser solo dos integrantes en el grupo de trabajo, nos delegamos las funciones muy fácil y de una manera en que uno realizará los puntos impares y el otro los puntos pares. Al final, uno revisa el trabajo del otro y viceversa. Y por último, ambos realizamos las diapositivas para poder darle fin al taller colaborativo puesto por el profesor. Bueno, la primera pregunta que nos aborda en este taller es: ¿qué papel juega el Estado en la existencia de los derechos de propiedad? Bueno, el Estado en este caso es un ente regulador que supervisa y controla que los derechos de propiedad sean respetados y se cumplan. En caso tal de que se violen, las personas acuden al Estado y este es el encargado de tomar la decisión sobre qué medidas se debe aplicar para la solución del problema presentado. La segunda pregunta es: ¿cómo se hacía el análisis neoclásico de los derechos de propiedad? Primero que todo se analizaba por decir el qué y el cómo se produce sin importar los derechos de propiedad existentes. Se analiza de una forma en que se enfoca la evolución de estos derechos de propiedad desde una perspectiva de la escasez de recursos. Estos recursos tienen la libertad de dar uso más valioso de acuerdo a la escasez que dispone la sociedad. Esto se debe a las elecciones libres. En todas las elecciones económicas, el intercambio y el desempeño de la economía van independientes de los derechos. Por eso es más fácil analizarlos, ya que pueden hacerse separados y no interviene el uno con el otro. La tercera pregunta es: ¿cómo analiza los derechos de propiedad el neoinstitucionalismo? Para el sistema neoinstitucionalista, los derechos de propiedad son la base fundamental de la economía, ya que deben estar bien definidos para que el sistema tenga un normal funcionamiento y la sociedad haga transacciones libremente a las necesidades de cada individuo. La pregunta número 4 es: explica el ejemplo de la página 218, la importancia de los derechos de propiedad, y elabore uno similar para nuestro contexto en cualquier sector. Entonces, un ejemplo sería: una empresa saca algún producto como prueba para ver si le puede generar ingresos. Primero realiza el estudio de mercado y si ve que es viable, lo saca al público. Pero si le ve dificultades, tarda en lanzarlo al mercado. Pero si la empresa de la competencia se roba las ideas y ve que ese producto le puede generar ingresos extras, lo puede modificar en algo muy mínimo para que no se diga que es robado de la otra empresa. Pero la otra empresa no lo patentó ni pagó derechos de autor o de propiedad sobre este producto. Entonces este producto se puede decir que es nulo, que nadie lo conoce y que nadie lo ha inventado. Por lo tanto, la otra empresa no tiene problemas legales contra la realización de este producto, y esto sí lo pueden patentar y decir que ese producto es invento propio y lo realizaron ellos mismos. La quinta pregunta es: ¿qué vigencia tienen los derechos de propiedad en medio de la pandemia del COVID-19? Bueno, debido a la pandemia actual, la cual está afectando a todo el planeta Tierra, los estados están en la suprema obligación de asignar recursos a los sistemas de salud de sus países. En este momento, todos los países están sufriendo una caída de su economía, porque debido a las cuarentenas obligadas, las personas no pueden salir a cumplir sus labores de trabajo. Dado esto, las economías están paradas y no se está produciendo nada. Es ahí donde debe entrar el Estado, que es el que posee liquidez económica en estos momentos, y asignar recursos para la salud, para las micro, pequeñas y medianas empresas, para así medio ablandar la caída de la economía en su territorio. La pregunta número 6 decía: explicar en qué consiste el ejemplo de la no propiedad de la página 225. Consiste en que cuando algún elemento va aumentando su precio en el mercado, se estudia de dónde proviene la realización de este producto. Como se iba analizando que la cacería era libre y no importaba qué consecuencias tuviera frente a las demás personas. Por ende, las pieles no tenían un proceso bien definido a la hora de su producción y nadie las tomaba en cuenta. Por eso todo cambió y hubo una revolución en el comercio, en donde surgieron costos sociales, los cuales afectó a muchas personas, pero redujo el tráfico de los productos. Todo esto llevó a la creación de un sistema de derechos,
de propiedad, el cual da por entendido la relación de que todo tiene un valor y no puede ser que se saque provecho de algo que no tenga alguna propiedad. En la pregunta número 7 nos pedían un cuadro sinóptico con los tipos de derechos. Entonces empezamos con los derechos de propiedad, que tiene 4 tipos de derechos, acá los vemos. Empezamos con el no propiedad, seguidos de propiedad comunal, después la propiedad privada y por último la propiedad estatal. La no propiedad puede explicarse porque no existe escasez de los bienes sobre los cuales se quieren fijar derechos. Un ejemplo de esto sería el océano. El océano no tiene dueño. Entonces las personas que vayan allá a ejercer una actividad de pesca lo pueden hacer sin ningún problema. Pero si se va a hacer ya un proceso de pesca más industrial para sacar muchas toneladas de peces, ya le toca a la empresa acudir al estado que esté más cerca al océano, a ese pedazo de océano, y pagar unos impuestos y unos permisos para poder explotar ese pedazo y sacarle provecho. La propiedad comunal es un derecho de propiedad que es y puede ser ejercido por todos los miembros de la comunidad, como por ejemplo andar por la calle, subirse a un andén, etcétera, todo lo que sea pues de la comunidad. La propiedad privada surge cuando la comunidad reconoce los derechos del propietario de excluir a otras personas de ejercer sus mismos derechos. Un ejemplo de este sería cuando una persona compra una finca y excluye a la gente de al lado, a los vecinos, de ejercer sus actividades agrícolas en sus tierras, porque esta propiedad ya es privada, ya no ellos, si el dueño anterior les permitía hacer sus explotaciones ahí, ya el nuevo dueño no lo va a permitir porque es una propiedad privada y él quiere utilizar su tierra para unos asuntos muy diferentes a la explotación agrícola. Y en la propiedad estatal es cuando el Estado excluye a las personas o entidades del uso de derechos de propiedad declarados patrimonios nacionales, como por ejemplo los parques naturales, los nevados, las reservas, etc. Realice un cuadro sinóptico sobre derechos de propiedad e intercambio. Derechos de propiedad e intercambio tiene 2 subgéneros, derechos de propiedad e intercambio. En derechos de propiedad vemos 3 divisiones. La primera sería lo que los agentes derivan poder de su posición relativa en la estructura de propiedad y de la asignación de distribución de los recursos. La segunda genera una estructura de incentivos que determina lo que debe comprar, a quién se le compra y qué se debe producir. Y la tercera engendra una peculiar estructura de poder económico y político. Y por último, en el intercambio solo tiene un subgénero que se enfoca en los recursos, en que los recursos no se pueden identificar como propiedad ni como derechos ni títulos. No se prestan los recursos para su intercambio. La pregunta número 9 nos pedía que le explicáramos la frase derechos de propiedad y externalidades. Una externalidad es lo que puede suceder por fuera de una transacción económica, ya sea bueno o malo, como los riesgos que puede tener un empresario al hacer una transacción con un desconocido. Un ejemplo puede ser que alguien esté vendiendo un carro. Una persona desconocida lo contacta y pactan una cita en un lugar X cualquiera. El vendedor del vehículo tiene 2 posibles momentos que le pueden ocurrir: que le roben el carro y lo maten, que sería el efecto negativo, o que el supuesto comprador se emocione con el carro y se lo compre de inmediato. Ese sería el efecto positivo de la transacción. Y ya para concluir, la pregunta número 10 nos pedía que explicáramos la relación de derechos de propiedad y bienes públicos. En cuanto a los bienes públicos, son los cuales están al alcance de todas las personas y de por sí su costo productivo o marginal tiende a ser cero, y nadie se salva de no consumir ese tipo de bienes, puesto esto dice que es difícil fijar los derechos de propiedad y mucho más en los bienes públicos puros. Pero también podemos ver que en algunos casos no se necesita de una propiedad o de un bien tangible para realizar el derecho de propiedad, ya que con el ejemplo de la información se dice que todos estamos al alcance de ella,
pero en sí el que tiene más alcance a ella es el que la comunica ante todos, ya que mira que es lo más conveniente que sepa la comunidad y que no. En algunos casos se fijan y se pagan, pero ya van en contra de lo legal. Siempre el Estado rige algunos bienes públicos. En estos bienes pueden llegar a existir diferentes tipos de entorno y mercados, puesto que en un ámbito tiene más aceptabilidad el tener cómo pagarlos y en el otro no es posible pagarlos. Ahí podemos ver que sí son vitales y que nadie se salva de ellos. Pero también podemos ver que no todos podemos llegar a algunos bienes públicos. Ahí podemos sacar una gran diferencia y una buena explicación en torno a los bienes públicos y a los derechos de propiedad. Esto fue todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.